Bendito sea, Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitir que se realice este tipo de actividades, a fin de que podamos aprender más de ti, Señor. Te pedimos que derrames tus bendiciones sobre cada uno de los participantes y dote de sabiduría e inteligencia al expositor de tu palabra, Señor. Que todo lo que hagamos esta tarde sea para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias por invitarme a este tiempo con ustedes. Y la idea de la propuesta es que sea un taller, y esto de generar talleres virtuales es un poco más complicado porque la participación, la dinámica no es lo mismo que trabajar presencialmente. En un taller presencial quizás hasta alguna dinámica que involucra el cuerpo y otras emociones y otros sentidos estarían. Acá no lo podemos hacer, pero vamos a construir juntos este espacio. La idea es comenzar con 2 o 3 ejemplos de cómo la misión en la iglesia se ha ido construyendo, después hacer algún recorrido histórico sobre una palabrita que tiene que ver con la Missio Dei, y cerrar con algunas preguntas para que discutamos hoy sobre el sentido de la misión de la iglesia, ¿no? Y cuando decimos misión de la iglesia, Roger, después te voy a pedir que me permitas compartir pantalla. Cuando hablamos de misión de la iglesia, ya nos coloca en una situación bastante comprometedora, ¿no? Porque en el lugar donde vos y yo estamos hoy, en el lugar donde decidimos cultivar nuestra fe, en el espacio donde decidimos ser comunidad, es un lugar que está atravesado por un sentido de misión. Estamos aquí por algo, estamos aquí para algo, ¿no? Pensando simplemente la idea de misión de la iglesia. Ser iglesia, entonces, es algo mucho más significativo que aprender a sobrevivir entre nosotros. Ser iglesia parece ser, está atravesado por un sentido de ser con otros y con un sentido de ser para otros, ¿no? Entonces, pensemos este espacio de taller con ese título, Misión de la Iglesia, sobre la pucha, es cierto, hay una gran responsabilidad que implica ser parte de esto que hoy reconocemos nuestra comunidad de fe, la Presby en todas sus áreas geográficas, pero también el privilegio de ser parte que conlleva esta responsabilidad. Ahora, ¿cómo vivimos esa responsabilidad si no dedicamos tanto tiempo a pensar la misión, ¿no? Creo que este taller tiene esa intención. Pensar la misión de la iglesia nos ayuda a darle sentido a nuestro ser en la iglesia hoy, ¿no? Así que un poquito esas reflexiones quizás van a surgir en este tiempo. Y los invito a que los que tengan Biblias ahí en sus manos, busquen Mateo capítulo 10, versículo 8. El que lo encontró, que lo lea, por favor. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien. Antes de compartir pantalla y todas esas cositas, me gustaría hacer el ejercicio. Hay un libro que hoy me ayudó mucho, que lo estudié en el seminario, y que me ayudó mucho a pensar cómo la iglesia ha tenido distintas formas de pensar la misión, ¿no? Cuando se hace la pregunta en el ¿para qué estamos o para qué existimos? No solamente sentirse como una comunidad rescatada por Jesús y salva por Él, sino el sentido de esa salvación en el contexto que les toca vivir, ¿no? La iglesia siempre se hizo esa pregunta: ¿qué sentido tiene seguir a Jesús y cómo hacemos de este seguimiento algo para otros? Mateo, un evangelio que se escribe por ahí en el año 80, perdón, después de Cristo, también se hace esa pregunta. Y este librito del que yo les hablo, que se llama Misión en Transformación, de David Bosch, que hoy lo vamos a citar muchísimo, trabaja distintos paradigmas de la misión de la iglesia a lo largo de su historia. Y cómo los evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Pablo mismo,
tenían ciertos principios que los ayudaban a comprender su ser para el otro, ¿no? Su ser iglesia para los demás, su sentido de misión. Y Mateo capítulo 10, fíjense, versículo 8, está en un contexto de un envío a los 12, ¿no? De que vayan y hagan cosas, donde el gran paradigma misional en ese momento es simplemente este, ¿no? Hagan cosas por otros, de lo que reciben, den. No hay mucha demanda. No les pide ningún tipo de curso, no les pide ningún tipo de capacitación extra, les pide que obedezcan a ese mandato de ir, de que echen fuera demonios, que sanen enfermos, que echen a las suegras, etcétera, etcétera, pero también que lo que recibieron gratuitamente tengan la capacidad de compartirlo. Ya en el Evangelio de Mateo, en esta comunidad cristiana tan primera, tan primitiva, está esta idea de que la evangelización viene acompañado de una percepción de la gratuidad, ¿no? Lo que yo recibo gratuitamente, mi ser cristiano, mi misión como hijo de Dios, es aprender a compartirlo gratuitamente. ¿Sí? Ahí tenemos un principio de misión que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Uno de los primeros, quizás, estamentos, paradigmas, principios misioneros de la iglesia, ¿no? De gracia recibieron algo, aprendan a darlo gratuitamente. No cobren por eso, no hagan grandes alardes de eso. Gratuitamente recibieron cosas, gratuitamente bríndenlas. Ahora vayamos al tan conocido texto de Mateo 28, al final, si alguien lo puede leer, lo que se conoce como la Gran Comisión, el gran empoderamiento, podríamos decir, en el mismo Evangelio, ¿sí? Fíjense. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Todo el 28? No, al final. 19 en adelante. Sí, 11. por favor. 19 16. creo que es. 16. Por Ya tanto, te digo. baja. Bueno, Sí, el último. el 18. Del 18 en adelante, sí. Vamos. Espérenme. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Muy bien. En el mismo Evangelio, y si pensamos el Evangelio como una carta que se escribe a una iglesia puntual, a una comunidad puntual, tenemos quizás dos tensiones o dos momentos que la iglesia vivió o está viviendo en ese momento y conviven, ¿no? Esta cuestión más intra quizás, que tiene que ver más con ir a los suyos, a los propios judíos, y de lo que reciben de gracia dan, versus el paradigma final de Mateo, la invitación final, donde hay un Jesús que, independiente del grupo de gente que tenga, que creen o dudan, que aparecen ahí los dos grupitos, algunos creyentes y otros que dudan, a todos, por la autoridad de su maestro, ya los saca del ámbito de lo particular, de una misión intracultural, intramuros, intraeclesiástica, y los invita a una cuestión mucho más universal, ¿no? Ir por todo el mundo y hagan esto, discípulos, enseñen a que guarden todas estas cosas, ¿no? Entonces, dentro de una misma comunidad de fe, tenemos quizás estos dos momentos de la iglesia. Pensemos a Mateo como una iglesia que por mucho tiempo tuvo que sobrevivir a distintas circunstancias, ¿no? Y donde su máxima expresión de misión de ser iglesia era, bueno, lo que Dios nos da, aprendamos a compartirlo. Pero llegó un momento donde esta comunidad, con su Jesús y su Señor resucitado, entiende que su misión no puede quedar en algo que tiene que quedar para ellos solamente, sino que hay un concepto de una misión de Dios, un criterio universal, de una iglesia que no tiene toda la fuerza, sino de un Dios que tiene toda la fuerza y que los manda a que hagan cosas, a que hablen de Él a todas las naciones. ¿Qué quiero introducir con esto? La misión de la iglesia es, en primer lugar, entrar en la conciencia de que todo lo que Dios hace por nosotros tiene un carácter de ser con otros. Tiene que ser compartido. Con mucha capacidad, con decir, uy,
tengo que ir a todas las naciones y todo lo que eso implica, tengo que aprender a enseñar, a que guarden, tengo que discipular, ya tengo que estar más capacitado quizás para esto, pero también desde la pucha, no sé mucho, estoy quizás recién comenzando, pero estoy acá, algo recibo de Dios, bueno, así como me sale, tengo que compartirlo, ¿no? Pero la esencia de la iglesia es un ser para otros, ¿no? Un ser para los demás. Así que con esta breve, quizás, introducción de reflexión bíblica, es que me gustaría dejarles comenzar quizás al taller que les preparé para esta noche. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yeah. Bueno, muy bien. Oh, perdí el documento. Están viendo todo, ¿no? Lo que estoy haciendo. Esperen que busco el PowerPoint. Me estaba acordando, Marqui, Sí. que justo este tema, el de ser iglesias para los demás, hace un tiempito tuvimos un retiro justamente todo enfocado en ese lema, Sí, ser iglesias totalmente. para los demás. Es cierto. Por allá en el año Hitos, ¿no? 2008, 2016, creo, marzo, el retiro ¿sí? que tuvimos. Sí. Bueno, no se me ocurrió mejor imagen que esta, que un cesto de mandarinas, para pensar la misión de la iglesia, y con un subtítulo que tiene que ver con hagan todo para la gloria de Dios, ¿no? Porque la gran misión, digamos, del cuerpo de Cristo, en definitiva, es dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, eh, dentro de la dinámica de una iglesia, de una comunidad de fe, como la iglesia que se extiende, ¿no? Allí en tu trabajo, donde estás estudiando, en tu casa, hagan todo para la gloria de Dios. Y me gustó la imagen de mandarinas, eh, porque son jugosas, se cosechan, son lindas, son baratas. Esta idea de la vida, usando la imagen también de Juan, ¿no? Que somos esos pámpanos que dependemos de Dios, ¿no? Para vivir. Bueno, vamos a ir por ahí un poquito. En primera instancia, copié acá lo que conocemos como nuestro catecismo, al cual como iglesia adherimos, la Confesión de Westminster, el capítulo 35, ¿sí? Si tienen ahí su confesión, búsquenla. Sorprendería que la tengan a mano, pero puede ser. Eh, los últimos dos capítulos que hablan del Espíritu Santo y este del Evangelio, del amor de Dios y las misiones, son capítulos que no están en la confesión que se redacta por ahí en el 1600, se me fue la fecha exacta, 17 creo, sino que son capítulos que se agregan en el recién principio del siglo XX, 1909, 1913, ¿sí? Donde el contexto de la iglesia reformada, sobre todo en México, que fue donde se redactó y se agregaron estos capítulos, se vieron necesitados, ¿no? de enfatizar a la persona del Espíritu Santo, pero también al sentido de las misiones y cómo la iglesia reformada adhiere, ¿no? A ese sentido del evangelio, del amor de Dios y de las misiones. Fíjense algunas cositas acá. Se los leo rápidamente. Dios en su amor infinito y perfecto, habiendo provisto en el pacto de gracia, mediante la mediación y sacrificio del Señor Jesucristo, un camino de vida y salvación suficiente y que alcanza a toda la perdida raza humana y ofrece gratuitamente en el Evangelio esta salvación a todos los hombres, ¿sí? A todos los seres humanos. Nuestra confesión entiende este camino, que el Evangelio es un Evangelio de gracia, es un evangelio de salvación que gratuitamente está para alcanzar a todas las personas, ¿sí?
En el Evangelio Dios declara su amor por el mundo y su deseo de que todo hombre, todo ser humano sea salvo. ¿Sí? Revela completa y claramente el único camino de salvación, promete vida eterna a todos quienes verdaderamente se arrepienten y creen en Jesús, invita y ordena a que todos abracen la misericordia ofrecida y por medio de su Espíritu que acompaña la palabra, pide a los hombres que acepten su gratuita invitación. ¿Sí? Vamos por acá. Vamos por acá. 3. El deber y el privilegio de todo aquel que escucha el Evangelio, el aceptar sus provisiones misericordiosas en forma inmediata. Y aquellos que continúan en su impenitencia e incredulidad, incurren en culpa agravada y mueren por su propia falta, ¿no? Al escuchar el Evangelio hay que hacer algo. Y fíjense el último punto, que habla de la iglesia, un poquito. Bueno, dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Cristo ha comisionado a su iglesia a ir por todo el mundo y a ser discípulos en todas las naciones. Por lo tanto, todos los creyentes están obligados a sostener la religión cristiana en los lugares donde ya esté establecida y contribuir con sus oraciones, dones y esfuerzos personal en la extensión del reino de Cristo por toda la tierra. ¿Sí? Estamos obligados a sostener la vida cristiana, digamos, es un lenguaje muy de la época, pero a ir por todo el mundo, y estamos comisionados a eso, y hacer un esfuerzo con todo lo que somos, desde la oración, de lo que tenemos, incluso nosotros involucrados, en la extensión del reino de Cristo por toda la tierra. ¿Sí? Entonces, me pareció lindo citarles la confesión, si bien es algo que todos tenemos a mano y podemos acceder a través de nuestra página web, me parece pertinente entender que la iglesia recién en el siglo XX se vio en nuestra iglesia, ¿no? En la necesidad de trabajar puntualmente algunos conceptos que hablan de la misión de Dios, ¿no? De la fuerza que implica evangelizar, de la fuerza que implica el evangelio, pero fíjense, hay un claro concepto de redención muy cristológico. La predicación del evangelio es el camino de la salvación. Predicar ese evangelio de gracia con claridad que invita al arrepentimiento es parte de esta misión, ¿no? La misión de llevar el reino de Cristo por toda la tierra. Y me gustaría hoy trabajar con ustedes algunos principios que me parecen valiosos, ¿no? De un texto que se llama Iglesia Centrada, no sé si alguna vez lo leyeron, de Tim Keller o Timothy Keller, porque él actualiza algunas de estas ideas que aparecen en nuestra confesión, pero que también en distintos movimientos cristianos en la historia han aparecido, ¿no? Sobre qué se entiende por misión de la iglesia. La búsqueda de una iglesia misional, ¿sí? Y lo misional lo vamos a pensar alineado a la Missio Dei, y acá me gustaría hacer un parate para verlos y para que no se duerman, más tengan vida eterna. Muy bien, la Missio Dei, cuando hablamos de Missio Dei, ¿qué les provoca, qué les suena, qué han escuchado, qué información tienen? A ver, dialoguemos un poquito sobre eso. Missio Dei o misión de Dios. Que el primero que está interesado en la evangelización es Dios. Dios inicia la misión, digamos. Perfecto, perfecto, que el que toma la iniciativa es Dios, ¿no? En esto de llevar la misión. Muy bien, ¿qué más saben? ¿Qué más leyeron? ¿Se acuerdan de algún autor? ¿Escucharon el concepto alguna vez? Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a intentar pensar esta misión de Dios, ¿sí? La Missio Dei, en esto de cómo ese concepto de la misión de Dios, de esto que decía Sandra y Rubén Ayala, ahí está, cómo esto de la misión de Dios es parte de nuestro ADN, de nuestra identidad, y eso se entiende entre nosotros como misional, ¿sí? Entonces, para que más o menos me sigan, cada vez que hablemos de misión de Dios o Missio Dei, estamos hablando de este perfil misional, ¿sí? De una iglesia que no es
evangelística, y ahora lo vamos a ver, sino que es misional, ¿sí? En todo lo que hace. Misional es igual a Missio Dei en este momento, ¿sí? Vamos a ir trabajando un poquito eso, por favor, no se espanten antes de tiempo. Oh, ¿dónde estaba? Aquí. Muy bien, esta frase de la Missio Dei es fue originalmente acuñada para transmitir una enseñanza de un teólogo muy conocido que se llama Karl Barth en cuanto a la acción de Dios en el mundo. En una conferencia por allá en el 1932, Karl Barth, hablando de la acción de Dios, dijo que Dios es un Dios que actúa en medio de nosotros, actúa, está presente en su mundo. Algo que a vos y a mí nos suena como tan obvio, tan básico. Bueno, alguien tuvo que volver a sacarlo y a traerlo al piso para que se discuta, ¿no? Y esta idea de la misión de Dios se hizo muy fuerte en una conferencia mundial, y les dejo el dato, en el 1952 en Alemania, donde la idea de que Dios está activo en el mundo, obrando, para redimir a la creación entera, y que la tarea de la iglesia es participar de esa misión. Entonces, ¿qué significa para todos estos la misión de Dios? Significa esto: Dios está activo en el mundo, la Missio Dei, obrando para redimir a la creación entera. Y la tarea de la iglesia es participar de esta misión, ¿sí? Entonces, acá se va tejiendo un poquito esta identidad de por dónde viene, ¿no?, la misión de Dios y por dónde va a ir entonces el carácter misional de la iglesia. David Bosch, este autor que les cité hace un ratito, explica que la expresión de Missio Dei estaba firmemente basada en la teología trinitaria. Ahora lo vamos a ver un poquito. Plantea que en el pasado la misión se veía como hacer misión significaba solamente salvar, ¿no? Salvar gente, almas para algunos, personas para otros. Entonces estaba muy, muy ligada a la salvación, a lo que se conoce como soteriología, ¿no? O también la misión se pensaba como una categoría de la expansión de la iglesia, ¿no? La eclesiología, como que salvamos gente para que vengan a la iglesia. Entonces, como que la misión transitaba esas dos categorías para este autor David Bosch. En cambio, dice, la Missio Dei implicaba que la misión se debe entender como derivándose de la misma naturaleza de Dios, ¿no? Puesta en el contexto de la doctrina de la Trinidad y no de la eclesiología y no de la salvación o soteriología, ¿sí? Soteriología. ¿Qué significa esto? ¿No? Porque, bueno, esto de la Trinidad, a ver, la Trinidad está por naturaleza enviando. La Trinidad está por naturaleza esencialmente enviando. El Padre envía al Hijo al mundo para salvarlo. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo al mundo. Y ahora, dice este autor, el Espíritu está enviando a la iglesia. Por tanto, Dios no solamente envía a la iglesia en misión, Dios ya está en misión y la iglesia debe unirse. Y la iglesia debe unirse. Vuelvo. Hoy, perdón, toqué algo. Ahí estoy. Ahí está. Muy bien. Y la iglesia debe unirse. ¿Me siguen hasta aquí? Por ahora. Muy bien. Entonces, tenemos que a lo largo de la historia de la iglesia, y ahora vamos a seguir profundizando eso, la iglesia ha atravesado distintos momentos para pensarse en su ser para otros, ¿no? Porque hay que hacerse esa pregunta. Y al final de este encuentro vamos a hacernos un par de esas preguntas. Porque la única manera de poder ser proactivos en nuestro vivir la iglesia es salir un poco quizás de la inercia de vivir para nosotros y entender que todo el tiempo esta misión de Dios, de un Dios que se brinda para, en esto que decía Bosch, que me pareció hermoso, ¿no? Del Padre enviando al Hijo para salvación, del Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo para formar la comunidad cristiana,
y ahora esta iglesia sumándose a la actividad de un Dios que ya se mueve entre nosotros, creo que va generando una identidad, ¿no? Tiro la pregunta. Hay una linda forma de orar cuando uno piensa la misión de Dios, que es, Señor, ¿en cómo te ayudo? ¿No? Estamos acostumbrados a pedirle ayuda a Dios todo el tiempo, pero cuando se trata de la misión de Dios, de la misión de este Dios que está activo en la historia y entre nosotros, hay una linda pregunta que podemos hacer, ¿no? Señor, ¿cómo te ayudo? Y entiéndase, no estoy pensando en cómo salvo a otros, ni cómo hago lo que Dios tiene que hacer, no. Es simplemente alinearnos en esta lógica. Dios, si vos ya estás haciendo algo, ¿cómo me sumo a eso que estás haciendo? ¿No? ¿Qué les provoca hasta aquí esto? Bueno, comento yo un poquito. Ok. Bueno, en primer lugar, me parece que Easy eligió muy bien su eslogan, ¿viste? Estoy para ayudarte. Y sí. Solo unos genios, solo unos genios. Es muy profundo realmente, ¿no? Porque es ponernos, en primer lugar lo que decías vos, como de percibir nuestro ADN, ¿no? O sea, como que Dios ya provoca algo en nosotros y nosotros somos invitados y nos ponemos en lo que Dios ya está haciendo, ¿no? No que lo invitamos a nuestros proyectos, sino que hay una invitación de parte de Dios y parece lo mismo, pero no, es bastante diferente. Y ahí tiene que ver con un corazón como que busca lo que Dios está haciendo, quiere hacer, y para dónde se mueve, y estamos todo el tiempo queriendo captar eso y pudiéndolo transmitir también a otros. Así que bueno, creo que es una linda idea. Mira, esta idea de una iglesia que tiene un área que se dedica a las misiones o un departamento de misiones, yo vengo de una comunidad así en Chile, son formas de entender, ¿no? La misión como un área más, pero en esta nueva lógica que comienza recién a mediados del siglo XX, o que resurge ahí, digamos, porque siempre estuvo, en algún momento de la historia de la iglesia eso surgió, cambia cuando uno piensa que Dios ya está activo, ¿no? Porque eso transforma que debo existir totalmente para hacer misión. No se trata de generar proyectos evangelísticos. Y ahí vuelvo a esa palabra, ¿no? Y la reemplazo por misional o por missio Dei, ¿no? Missio Dei. Es tanta la identidad de un Dios que actúa constantemente para afuera, para hacer bien, para redimir, para atravesar la cultura, para generar transformaciones en vos, en mí, en el afuera, que cuando yo pienso a Dios desde ese lugar, ya no hago proyectos para, ¿no? Sino que todo lo que comienzo a hacer y todo lo que soy se transforma en ser misión, ¿no? En ser misional, en vivir para la gloria de Dios, como el primer principio misional con el que comenzamos ahí la proyección, ¿no? Entonces, hay como un desplazamiento. Ya no se trata de programar, sino de formatearnos, al sentido de que somos esencialmente para otros, ¿no? En Jesús, de sumarnos a lo que Dios viene haciendo. ¿Algún comentario más? Bueno, nosotros creo que con Carmelo estuvimos charlando hace unas semanas sobre esto, ¿no? Dios ya está trabajando, nosotros tenemos que alzar la mirada y decir, bueno, a ver, Dios está obrando, ¿no? Y yo creo que compartí alguna vez la anécdota esta de que estábamos en una iglesia y bueno, dijimos, vamos a comprar un terreno. Y se pidió un préstamo, se compró un terreno y después se edificó y después empezamos a ir todos los sábados a evangelizar. Se puede hacer. Bueno, nosotros pedíamos, bueno, Señor, bendícenos. Y bueno, al cabo de un par de años se vendió el terreno y la casa que se había hecho local porque no pasó nada.
¿no? Es como que pusimos el carro delante del caballo nosotros. Proyectamos y le decimos, bueno, señora, bendecí esto que se nos ocurrió a nosotros. Y no observar dónde Dios está obrando, en qué casas hay gente interesada, dónde hay un hogar donde alguien de la iglesia dice, tengo vecinos que quieren que hagamos una célula o lo que sea, ¿no? Y esto de que Dios está haciendo algo y nosotros tenemos que ser socios de Dios, ¿no? Nosotros se nos tiene que ocurrir algo genial y pedir la bendición, ¿no? Hicimos una vez un curso con un libro que para nosotros fue de mucha bendición, que habla de lo mismo, que se llama Mi experiencia con Dios. Y fue muy, muy interesante, revelador esto también, ¿no? De que Dios es el primero interesado en salvar a la humanidad y, bueno, nosotros somos como la agencia del reino, decía ese autor. Está lindo, está lindo. Bueno, ahí surgió un concepto lindo que creo que en algún momento va a volver a brotar, ¿no? Esta idea de reino, ¿sí? Tengámoslo presente, y esta cuestión de la agenda, ¿no? ¿Quién marca la agenda a quién? Claro. Que puede ser una linda forma de entender también la misión, ¿no? ¿Quién le pone la agenda a quién? Creo que es clave, no es fácil generar ese discernimiento, pero creo que es mucho más saludable entendernos esencialmente misioneros, ¿no? Esencialmente misionales, esencialmente llamados a esto, que que generar cuestiones que incluso de repente atentan contra nuestras formas, ¿no? No sé si alguno de ustedes, y no estoy acá haciendo un juicio de valor ni nada, son herramientas en las que seguramente mucha gente conoce a Dios a través de esas herramientas. ¿Alguno hizo evangelismo explosivo alguna vez? Yo lo hice, ¿no? Muchos lo hicimos. Y estaba buenísimo. Usábamos un cubo evangelístico muy, muy copado, que lo abrías y tenía todos los pasos de la salvación, incluso la última parte del cubo, como, bueno, ¿qué hacer ahora que ya aceptaste a Cristo? Etcétera. Muy bueno, muy efectivo, con preguntas ya armadas para poder introducir un diálogo, ¿no? Siempre me quedó esto de ir a hablar, presentarme a la persona y preguntarle, bueno, ¿te gustaría ir al cielo? Y nadie te va a decir que no, ¿no? A menos que estés muy rebelde, nada, quiero irme al infierno. Casi todo el mundo te dice, sí, quiero irme al cielo. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, y si en el cielo está Dios, y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué le responderías? Y casi todos dirán, porque soy un buen tipo, hice las cosas bien. Bueno, y ahí uno entraba con el proyecto de salvación, ¿viste? Y a tirar versículos y a decir que no hay ninguno bueno, que solamente, bueno, y hacer todo un camino que para alguien tímido como yo en su momento, me era efectivo porque me daba recursos para poder dialogar, pero digo, hacer caminos de repente que están atravesados por el marketing, ¿no? Y olvidarnos de lo natural, de esto de gratuitamente recibiste, si esto te hace bien, trata de compartirlo, porque te hace bien así como te salga, ¿no? Pero de repente sofisticamos tanto lo evangelístico que perdemos esta idea de que naturalmente somos misioneros. Y eso es más difícil porque apunta a la conducta, cómo vivo en el día a día mi ser hijo de Dios, para que eso sea fundamentalmente misional en mi profesión, donde trabajo, donde enseño, donde camino, ¿no? Bueno, esas son las grandes diferencias de esta Missio Dei que le aporta a la iglesia protestante, digamos, a mediados del siglo XX, este concepto de Missio Dei, ¿no? De un Dios que actúa en la historia. No me quiero ir por las ramas porque da para hablar muchísimo, pero acá. ¿Qué pasó con todo esto? Sería la gran pregunta. ¿Qué provocó este concepto, digamos, en la práctica de la iglesia? Y acá me pareció interesante y les quiero traer a un autor inglés que fue misionero en la India, un tal Newing, no sé si se pronuncia así, me sale Newing, que hace una gran crítica a esto, porque algo provocó esto en la iglesia. Todo muy lindo, todo muy lindo.
pero provocó una práctica puntual, ¿no? Este concepto, que hoy quizás nosotros lo tenemos un poco más masticado, en los años 70 provocó estos tres elementos que ven ahí en pantalla. Una iglesia menos relevante, y es la crítica que van a hacer David Bosch y este Newving, lo que Dios está haciendo en el mundo, ¿no? Eso es la Missio Dei, digamos, pero se tradujo esto en los años 70, sobre todo en el ala más liberal de la iglesia cristiana, que lo que Dios está haciendo en el mundo es política, ¿no? Se interpretó la misión de Dios, la misión de Dios, como el trabajo de la iglesia en espacios seculares de derechos humanos y desarrollo social. ¿Sí? Esto de la misión de Dios, bueno, Dios está haciendo cosas en el mundo. ¿Dónde vemos ese actuar? Y hubo todo un desplazamiento de una ala de la iglesia hacia entender que Dios se estaba moviendo en sectores de poder, en sectores de la política, en sectores de derechos humanos, y la iglesia comenzó a transitar por ahí su ser y su camino de influencia. Y esto lo traigo intencionalmente porque hoy más o menos algo de esto nos está pasando, ¿no? Dice este Newving, si Dios es de hecho el verdadero misionero, según se dijo, nuestro negocio no es promover la misión de la iglesia, sino salir al mundo a buscar, ¿no? Esto es lo que se estaba diciendo, lo que Dios está haciendo en el mundo, y unir nuestras fuerzas con Él. Y se pensaba en general, dice él, como una gran crítica, lo que Dios está haciendo, lo está haciendo en sectores seculares en vez de los sectores religiosos de la vida humana. El efecto, por supuesto, entonces, fue buscar lo que parecían ser los poderes emergentes e identificar la responsabilidad misionera de los cristianos con el respaldo de una variedad de desarrollos políticos y culturales. Muchos autores decían, lo que Dios está haciendo en el mundo es política. Y la teología, dice, se tradujo en esto. Debe ser, por consiguiente, esa reflexión en acción por la que la iglesia descubre lo que Dios, como ser político, se propone y se acerca para trabajar junto a Él. Se interpretó la misión de Dios, entonces, como el trabajo de la iglesia en espacios seculares de derechos humanos y desarrollo social, ¿no? Entonces, este autor lo que critica es que el concepto con esta fuerza trinitaria, ¿no? De ese es su origen teológico, de que Dios es un Dios misional que envía, que actúa y que capacita para que después también los suyos sean enviados, esta missio Dei se interpretó como, bueno, entonces salgamos a buscar los espacios en los que Dios está actuando e involucrémonos ahí. Entonces la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, pierde cierta fuerza y relevancia, porque toda su fuerza la mete en otros estamentos en vez de ser un espacio de transformación, de ser testimonialmente misión de Dios, ¿no? Como iglesia. Y este autor dice, ¿no?, que esta forma de interpretar la misión de Dios hizo que la iglesia, él pensando, acuérdense, en Inglaterra, digamos, años 70, 80, hizo que la iglesia perdiera su fuerza evangelizadora y se volvía poco necesaria como tal. Parecía que la iglesia no podía transformar nada, debía sumarse a partidos o movimientos para lograr su intervención. Dice, la iglesia se volvió intrascendente, ¿no? Esa es su gran crítica. Y este autor, que después si quieren búsquenlo, misionero en la India por mucho tiempo, donde la única manera de hacer misión en la India era siendo un vecino más, digamos, y viviendo la evangelización como un proceso de lo cotidiano y no generando liturgias como estamos acostumbrados nosotros, sino mientras vamos en el camino, contamos quiénes somos. Cuando vuelve a Inglaterra y ve que la iglesia perdió el rumbo, estaba más secularizada, como que ya no tenía esta fuerza de hablar de la cruz, comienza a hacer toda una revisión de eso, de lo que está pasando, y genera algunos elementos claves para no perder el sentido de la misión de la iglesia, que son estos que están acá, ¿no? La iglesia, como una hermenéutica del evangelio, que me encantó ese concepto, no es hacer hermenéutica del evangelio, digo, la iglesia, vos y yo como cuerpo, interpretamos el evangelio,
¿no? Eso está diciendo, en nuestra práctica. Interpretamos el Evangelio. Nuestra práctica habla de cómo interpretamos el Evangelio. Lo que hacemos habla del Dios que entendemos, tenemos, ¿no? Entonces, la iglesia debe ser la gran hermenéutica del Evangelio, de esta buena noticia de Dios al hombre, de esta buena noticia de la salvación. La iglesia como cuerpo, como institución, digamos hoy, pero también como cuerpo de Cristo, es la responsable de una hermenéutica saludable para el mundo, ¿no? Ese es el primer elemento para recuperar la idea de misión de Dios. Después habla de una comunidad de contraste, ¿sí? O contracultural, de contraste, donde el amor, la justicia, la paz son testimonios de que se puede vivir diferente, ¿sí? Se puede vivir diferente. Después está la centralidad de Cristo en la redención del ser humano. Y esto parece algo tan básico para nosotros, pero también esto de la misión de Dios diluyó la centralidad de la cruz, dice este autor, hablando solamente de la justicia, ¿no? De una iglesia que está invitada a llevar la justicia de Dios, por consiguiente a ser denunciadora de los actos injustos y a generar redención en la justicia. Pero este autor coloca y critica que en ese criterio de justicia se perdió la idea de justificación, se perdió la cruz como el primer camino de justicia, para luego invitar al ser humano a una vida justa, a un shalom, a una paz entre todos. Entonces, hace una linda crítica donde la iglesia es denunciadora de las injusticias, pero su gran centro sigue siendo el primer acto de justicia entre el ser humano y su creador, ¿no? Que las cosas estén en líneas a través de Jesucristo, que se alinee eso que se entiende por justificación, ¿no? Entonces, la centralidad de Cristo en la redención del ser humano es clave para la misión de Dios. No podemos dejar de predicar a Cristo, en definitiva. Cristo tiene que seguir nuestra predicación y que esta redención, esta predicación, exige una decisión. ¿Se acepta o se rechaza? ¿Sí? Lo que hace este autor con esto de la misión de Dios en los años 70, acuérdense, con todo el auge ideológico también del marxismo, del neoliberalismo, etcétera, etcétera, lo que tiene como un autor misionero, clásico y conservador, ve que la iglesia está perdiendo su fuerza de missio Dei porque está intentando redimir los espacios solamente con actos de justicia, ¿no? Con acción social, con lo que se entiende ayuda humanitaria, pero en eso diluye el mensaje de la cruz, no predica la cruz como antes, ¿no? Lo dice un misionero que venía de la India, donde la única manera quizás de predicar a Cristo era viviéndolo y diciendo quién es Cristo, ¿no? Y vuelve a una Inglaterra como secularizada, sofisticada, y una iglesia que se adapta a ese individualismo, a esa forma de vivir la vida, donde el materialismo y tantas otras corrientes habían copado y captado a la iglesia, y eso había diluido la fuerza del mensaje, ¿no? Sobre todo este punto, la centralidad del Evangelio o de Cristo. Muy bien, ¿me siguen hasta aquí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, este otro autor que les traigo, que lo mencioné, David Bosch, también trabaja en esta idea de la misión de Dios, y fíjense lo que dice, la misión no es reclutamiento hacia nuestra marca de religión, ¿no? Es llamar la atención de las personas hacia el reinado universal de Dios. ¿Sí? No es reclutamiento, no es proselitismo de que estamos vendiendo de lo mejor, ¿no? que adhieran a nuestra marca, sino que es llamar a la gente, a las personas, hacia el reinado universal de Dios, ¿no? ¿Qué les provoca esa frase antes de seguir? No sé ustedes, pero mi vocación hacia la pastoral surge a mis 15 años, y una de las cosas que marcó esa vocación era que cada vez que yo salía a predicar,
la gente con la que me encontraba era gente que iba a la iglesia, pero que ya estaba alejada. Entonces, como que fue tan recurrente eso que dije, bueno, capaz que Dios me está llamando a la pastoral de aquellos que hoy están lejos. Nunca lo sentí como un llamado evangelístico, sino como que hay mucha gente que dentro de la iglesia necesita ser reevangelizada, ¿no? Como que por ahí pasó. Pero, por otro lado, estaba toda esta cosa de que todos los que yo predicaba tenían que llevarse un folletito con el número de la iglesia y con la dirección de la iglesia y con el coso que si van a alguna iglesia sea la nuestra, ¿no? Digamos, más allá de las buenas intenciones, esta idea del eslogan de la marca, más que invitar a la gente a una conciencia de que hay un Dios que en algún momento va a venir y va a reinar entre nosotros, más que eso estaba esta idea de llevarlos a nuestra comunidad de fe. No sé si les ha pasado. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo han vivido? Podemos hablar en pasado, que es mucho más fácil, como que ya está superado, ¿no? Y no se me ocurriría nada diferente. Lo hiciste, digamos, pecaste de esa manera. ¿A dónde los voy a invitar? No, en serio. De verdad que a veces lo que me pasaba era que amigos o chicos, bueno, en ese momento eran jovencitos de la universidad, que, o sea, había determinados espacios a los que nunca los invitaría, porque, nada, como que era caerles ahí, viste, encima y volverlos locos, y yo no me sentía muy cómodo con eso. Así que durante mucho tiempo los espacios de compartir eran mucho más, cuando nos juntábamos a jugar al fútbol y hacíamos el tercer tiempo, surgía el conocerse y me sentía mucho más, como que tenía más que ver con eso. Así que bueno, nada, sí, pero he transitado estos lugares. Muy bien. Esos Sí, lugares. o nos ha pasado también que uno mismo lo ha vivido y lo ha hecho, ¿no? Que se arrepiente, ¿no? Esto de, no, las ovejas son de este rebaño y así como lo recibimos nosotros también lo hemos hecho, como nos ha dolido, ¿no? Y alguna vez también nos pasó que nos abrió la cabeza un poco así, alguien nos dijo, estábamos pasando una situación difícil y refugiándonos en un lado nuevo y decirnos, bueno, van a sanar y van a volver a ese lugar de donde ustedes salieron, ¿no? Y como que nos rompió la cabeza con un concepto que jamás en ese momento, habiendo transcurrido una vida larga cristiana, se nos hubiera ocurrido, ¿no? Y que bueno, Dios ya hace posible también. Me pasó el agua. Nos dijo, coman, beban, sanen y van a tener la posibilidad de volver. ¡Wow! Dijimos nosotros, como que nos rompió todas esas estructuras, ¿no? Que veníamos acumulando a través de la vida, ¿no? Claro. Muy bien. Un presbiteriano, esto que estuvo ayer. Y eso genera una libertad de ser iglesia y de ser misión, ¿no? De ser la misión de la iglesia, porque no somos iglesia que se apropia de la gente, no somos comunidades que se piensan dueños de nadie, ¿no? Somos espacios de restauración, de revinculación, de sanidad, somos espacios donde abrazamos, cuidamos, queremos, y que con esa misma pasión que recibimos, con esa misma pasión dejamos ir, ¿no? Porque no somos dueños de nadie. Entonces, cuando uno comprende que nuestra tarea de iglesia tiene que ver con sumarnos a lo que Dios hace, bueno, cada persona que viene a una comunidad de fe, para mí, viene porque divinamente viene. Nadie que no sea llamado por Dios transita en la iglesia, al menos que esté muy mal y, no sé, y se equivocó de lugar y estaba buscando un club y llegó a la iglesia. Y aún en eso hay un acto divino, pero digo, ya que todos los que vienen tienen para mí una intervención de lo divino, cuando yo me pienso en esta lógica de que tengo que revincular a cada persona con esta lógica de que algún día este Señor del universo, este Creador que reclama que sus criaturas le vuelvan a Él, entonces mi tarea es esa, no es generar marketing, no es generar lo que somos y vendernos, es generar puentes para que esa persona se reconcilie con su Creador.
para que tenga sentido como criatura su vida y para que el día de mañana alabe y glorifique a Dios y viva para su gloria, ¿no? Cuando entiendo esta misión de Dios, que esto que acabo de decir, Dios lo hace todo el tiempo, en todas partes, la iglesia tiene un sentido de libertad que es maravillosa, ¿no? Que hace que todo lo que hacemos esté atravesado por un sentido de libertad, donde nadie es dueño de nadie, pero a la vez todos nos pertenecemos en compromiso y cuidado. Pero así como vienen y somos apasionados para recibir, el día que tengan que marchar porque Dios los llama a otra cosa, con la misma pasión aprender a enviar, a mandar, a dejar ir, ¿no? Porque nada, no son nuestros, ¿no? Nuestra misión llegó hasta ahí, hasta que comprendieron que eran de Dios y Dios de ellos. Listo. Hermoso. Tengo dos cositas. Sí, Dani. Uno recordaba cuando hablaba de misioneros, hay una frase de un misionero muy conocido inglés que fue a hacer misión en China, Hudson Taylor. Dijo, si quieres ganar a los chinos, vístete como chinos, los chinos, come como los chinos, anda como los chinos, predica a Cristo. Y de verdad cuando yo lo leía ya hace mucho tiempo atrás, y que justamente servíamos en evangelismo, me acordaba también una anécdota cortita. Yo estuve en esto de evangelismo explosivo, y nos preparábamos un buen tiempo para después salir a predicar. Y me acuerdo que íbamos de 2 en 2 y con un amigo, hermano en Cristo, un sábado de mucho calor salimos a predicar. Y ya sabíamos todo, las preguntas, respuestas que no iban a responder, ya lo sabíamos de memoria. Y me acuerdo que había una familia que estaba haciendo el hombre su casa, y nos dio un tiempito como para poder hablar del Evangelio. Y le hacíamos preguntas, y la verdad nosotros esperábamos otra respuesta, la que decía hace un ratito Marcos. Si le decía, bueno, si esta noche deja de existir, ¿dónde iría?, etcétera, etcétera. Claro. Y la verdad es que nos sorprendió porque quería conocer a Cristo, y cuando le hicimos la invitación de aceptar a Cristo, dijo que sí, y la verdad nos dejó pasmado a los dos, porque esperábamos otra respuesta, totalmente otra respuesta. Y cuando volvíamos a todos a lo que salimos esa tarde, a contar que lo que nos había sucedido y estábamos esto, no lo podíamos creer. Es más, a la misma noche en la que había una reunión, se acercó a la reunión y nosotros contentos, porque mirábamos el trabajo, el servicio como que ganábamos algo, y no entendíamos que el que preparaba la obra o que prepara los corazones y el pensamiento es Cristo y no nosotros. Pero bueno, éramos muy jóvenes y vivíamos esa situación de otra manera. Es cierto, es una muy buena herramienta para prepararse, pero por sobre todo hay que entender que es el Espíritu el que hace la obra. Sí. Por eso, al final quizás podemos volver a esto un poquito, porque tengo unas teorías bien así de bien sin fundamentos, pero son teorías. Hipótesis. No, las teorías ya están fundamentadas. Hipótesis sobre eso. Así que pero es cierto que y no es casual que hay un principio, este principio de que cuando algo nos pasa con Jesús, ¿no?, independiente de cómo se nos presentó, cuando se revela en nosotros, su carácter, su ser Dios para nosotros, es un balbuceo, ¿no? No entendemos mucho, algo nos pasa, ¿no? Es como un infante que comienza a decir sus primeras palabras. Así somos cuando nacemos. Y con esa misma inocencia y con esa misma potencia que genera la experiencia de Dios, con esa misma, sin darnos cuenta, cumplimos Mateo 18, ¿no? De lo gracia recibiste y gracia das. Y vamos y queremos predicarle a todo el mundo y le contamos, y no tenemos ningún recurso, y después nos sofisticamos un poquito y ahí ya algo nos pasa, ¿no? Algo nos pasa con esa potencia evangelizadora que nos provocó la experiencia de Jesús. Entonces, al final, si quieren, volvemos un poquito sobre eso y
charlamos sobre ese puntito. Muy bien, y para ir terminando, estoy compartiendo pantalla para mí solo. Aquí. Bueno, no para ir terminando, sino para ir aplicando. Esto que nos trae David Bosch, sobre llamar la atención de las personas hacia el reinado universal de Dios, cómo se hace, ¿no? Y acá hay algunos caminos que él nos propone, que me gustaron, y ahí retomo esta crítica que hacen ellos dos como autores en los años 80, 70, sobre esta iglesia que pierde la comunicación de Cristo como el primer ámbito de justicia para luego trabajar en otras entidades políticas o sociales. Bueno, volvemos un poquito a eso, porque él dice que debemos evitar, en esto de llevar la misión de Dios, ¿no? Debemos evitar errores opuestos, ¿no? En primer lugar, no debemos ir por el camino de recrear una sociedad cristiana, que fue el error del cristianismo medieval, ¿no? De pensar a toda la sociedad cristiana. Y por otro lado, el otro error que se puede cometer, que ya pasó la iglesia por eso, es retirarse de la sociedad a un ámbito de lo espiritual, ¿no? El error de la modernidad, una espiritualización de la fe, donde la iglesia se dedica a ser iglesia entre ella, y no con su fuerza redentora de toda la creación. Entonces, la misión de Dios debe transitar un equilibrio, evitando estas dos tensiones. La misión de Dios no es convertir a la sociedad en una sociedad cristiana, ¿no? No es convertirla en una sociedad cristiana, y tampoco es retirarse de la sociedad y hacer del evangelio una espiritualización solamente. Es decir, el evangelio tiene carácter social, pero no se impone para que la sociedad sea cristiana. ¿Sí? ¿Se comprende este punto? Bien. Muy bien. Otro elemento es que debemos aprender cómo presentar pública y proféticamente, dice, el retar al ídolo de la razón autónoma y sus resultados. Él está hablando acá del individualismo que se estaba viviendo, ¿no? Acuérdense que el primer autor que vimos, Newing, hablaba de esta comunidad de contraste. Bueno, una gran crisis que vive la iglesia hasta el día de hoy es esta idea de una salvación individual, ¿no? Y que se potencia por la ideología del individualismo. Entonces, ¿cómo presentar pública y proféticamente una denuncia a esa mirada individualista de la fe, ¿no? Y así como se vive individualmente la vida, se está viviendo individualmente la fe, donde la individualidad termina siendo fragmentación, por ende poca fuerza para generar cambios y transformaciones. Una comunidad de contraste reprende al ídolo de la individualidad, ¿no? De la razón autónoma y sus resultados. Este es un segundo elemento para mantener en equilibrio más o menos esto de la misión de Dios. Un tercer elemento dice, por esforzarnos por hacer de nuestras iglesias sociedades de contraste, vuelve a esa idea, contraculturas que le muestran a la sociedad cómo se ve la vida humana libre de los ídolos, de la raza, de la riqueza, del sexo y el poder de la autonomía individual, ¿no? Y ahí un poquito amplía esto, ¿no? Iglesias que en su forma de vivir, ¿no? Transitan este texto paulino donde no hay varón, ni mujer, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, todos hijos de Dios, ¿no? Donde la riqueza no determina caminos de mayor o menor privilegio, donde la sexualidad está moderada de manera saludable y donde, ¿no? El poder y la búsqueda de poder y de la individualidad, ¿no? De yo solo, yo sola, no están, ¿no? Esforzarnos por hacer de nuestras comunidades de fe una contracultura, donde estos valores los denunciamos, los valores de la sociedad los criticamos, por consiguiente nosotros buscamos vivir de otra manera, ¿no? Y la unidad de la iglesia. ¿Cómo se ve la misión de Dios? Dice en equilibrio David Bosch, un cuarto elemento, la unidad de la iglesia, ¿no? Donde entre
más unidos seamos, mucho más mensaje misional estamos dando, ¿sí? Va por ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué le pasa a la iglesia en esos momentos? Y ahí vuelvo a la época esa, porque hablamos de esa época, estamos hablando de los años 70, 80, donde escriben estos autores, 90, pero que creo que son cosas que todavía nos pasan a nosotros. Pero como siempre digo, es más fácil hablar de lo que les pasó a otros o del pasado que de nosotros, ¿no? Hay una idea de David Bosch que habla de la iglesia y su cautiverio cultural en Occidente. Del cautiverio cultural. Y déjenme leerlo esto porque está muy lindo, y se los leo. Dice, este cautiverio cultural en la que atravesaba la iglesia en ese momento, ¿no? Y que creo que también nosotros. Dice, en su forma liberal, se ha dejado convencer sin discernimiento del relato secular de las cosas, evitando la sobrenaturalización del Evangelio de tal manera que la obra del Espíritu parezca verse principalmente en los movimientos seculares de liberación, convirtiendo así a las iglesias tradicionales de la ideología liberal en poco más que centros de servicio social, en donde reina el lenguaje de los activistas de derechos seculares. Muy dura la crítica, ¿no? Pero esta iglesia que está en cautiverio cultural, la ideología ha hecho que liberalmente sean más espacios de acción social, comité de derechos humanos, que iglesia per se, ¿no? Ahora, en su forma conservadora, dice, se ha dejado convencer sin discernimiento de la idea de la religión como forma de satisfacer las necesidades individuales del consumidor, convirtiendo de este modo a la iglesia conservadora en algo parecido a un centro comercial para las necesidades sentidas, en donde reina el lenguaje de la terapia y el mercado moderno. Las personas ven a Cristo como un cambio hacia la autorrealización y la prosperidad, no como un modelo de servicio radical hacia los demás. Ambas alas de la iglesia cristiana están entonces cautivas de los ídolos reinantes de la cultura occidental, ¿no? Y me pareció muy lindo porque creo que la misión de Dios nos invita a transitar el equilibrio entre estas cuestiones que han sido pendulares en la historia de la iglesia, ¿no? De aquellos que han hecho de la predicación del Evangelio mucho énfasis en la justicia, y una justicia que descoloca o saca a la centralidad de la cruz como el primer acto de justicia que tiene el ser humano. Bueno, ha hecho quizás de sus actos de servicio, de misión, un tránsito solamente social, ¿no? Como evangelios más liberales de la lucha del oprimido, del opresor. Vuelvo, no estoy criticando esas miradas, digo, hay corriente de la iglesia que ha ido por ahí, en una militancia proactiva en espacios más seculares, y donde la iglesia, como edificio, como espacio que junta gente, tiene ese carácter, ¿no? Pero también está el otro peligro conservador de decir, bueno, de hacer del evangelio solamente una oferta para las necesidades afectivas de la gente, con un lenguaje pseudo psicológico, de autorrealización, de prosperidad, y eso creo que a todos nos suena un poquito, ¿no? Entonces, estos movimientos pendulares que ha tenido la iglesia, y todas sus variantes entre uno y otro, creo que en medio aparece este autor, David Bosch, y este Newby, para traernos a este equilibrio, ¿no? De donde el gran equilibrio que tiene la misión de Dios es la centralidad de Cristo como mensaje, ¿no? Del cómo se comunica eso, de comunidades que son despiertas para decir, esto que me está ofreciendo la sociedad no tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Y que mantienen cierta unidad como característica esencial, como que hay caminos en los que nosotros, quizás inconscientemente, al tratar de ser comunidades de fe saludables, estamos transitando un principio de misión de Dios, ¿no? De misión de Dios en este tiempo.
Y por último, Tim Keller, en su librito, sí, Ciudad Centrada, habla un poco de ser misional hoy, ¿no? Cómo esta idea de la Missio Dei o ser misional hoy se ha ido transformando. Y esto se los dejo como para seguir profundizando, ¿no? Porque acá, en estas corrientes, que son 4, que él descubre 4, creo que algunos de nosotros estamos, ¿no? Ser misional es ser evangelizador, ¿no? Esta idea teológica, ¿no? que es llevar a las personas a una salvación individual, donde la iglesia parece ser el medio más importante, ¿no? Faltan acá ideas de la Missio Dei, que tienen que ver con la obra del Espíritu de Dios en el mundo para restaurar toda la creación y del cautiverio cultural de la iglesia occidental. Entonces, ¿dónde o cómo ha derivado esta ser misional? ¿Cómo has interpretado en la iglesia hoy la Missio Dei? Se cae en este paradigma muchas veces. Ser misional es ser evangelizador, es salvar almas, es salvar personas de manera individual, ¿sí? Acuérdense, está haciendo una categorización, no está haciendo un juicio de valor. Otro elemento es el ser misional, es ser encarnacional, ¿no? Y hace una crítica, este modelo encarnacional, en contraposición a ese modelo que se podría llamar iglesia llamativo, ¿sí? La iglesia llamativa o llamativo se basa en que los no cristianos vienen o se les invita a programas y ministerios de la iglesia. Vienen a escuchar la predicación, a participar, tienen que asistir a bautismos, a ver si en algún momento algo les pasa, ¿no? En cambio, el misional, ese encarnacional, este modelo encarnacional, es donde los cristianos geográficamente, en proximidad, unos de otros, viven su fe, ¿no? Como una comunidad fuerte y rica en sí mismo. Y luego se involucran profundamente en la vida cívica, social, de su barrio, de la ciudad, ¿no? La encarnación como un estilo de vida, ¿no? Donde se valoriza el vínculo, no el programa, no que vengan, sino me vinculo, me involucro y vivo mi cristianismo en ese lugar. Otro elemento de estas corrientes, de la Missio Dei o de lo misional, de cómo hoy se traduce, es esto de ser contextual. Una iglesia que dialoga constantemente con la comunidad, pero que ve en la comunidad cristiana tantos valores que también puede transformar los valores de su comunidad más amplia, ¿no? Va por ahí. Una iglesia que lee su contexto, no con ingenuidad, sino que lee su contexto para saber cómo involucrarse en ese contexto, ¿sí? Y ser misional es ser recíproco y comunal. Este adopta el enfoque donde la misión de Dios, ¿no? Hacemos foco ahí, alimenta nuestro ser con los demás, donde nuestros cultos no están pensados solamente para hacernos bien, sino que tienen identidad cristiana, pero están pensados para que aquellos que no entienden nuestro lenguaje se sientan parte de, ¿no? Entonces, recíproco, porque hay un diálogo entre la fe, con Dios, entre nosotros, pero nuestro gran énfasis está en cómo hacer de nuestros espacios que sean entendidos por aquellos que no son o no tienen parte entre nosotros, ¿no? Estas corrientes son las que identifica Tim Keller de lo que es ser misional hoy, ¿no? Se transita el ser misional, ser evangelizador, ser encarnacional, ser contextual y ser recíproco y comunal. Entonces, quizás para ir dialogando como un cierre, es volver a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la misión de Dios? ¿Cómo vivo cómo ser iglesia y ser misional hoy? ¿Qué significa evangelizar hoy para nosotros? ¿Y cómo influye esto del mandato cultural que en otros ámbitos
lo hemos visto y ahora lo podemos dialogar si quieren, a la hora de pensarnos misionalmente, ¿no? ¿Qué es la misión de Dios? Como vivo ser iglesia y ser misional, ¿qué significa evangelizar hoy? Y cómo influye el mandato cultural a la hora de pensarnos. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Trabajamos estas preguntas. Una cosita, Marcos. Sí. Mencionaste de Bosch, no me acuerdo el nombre, Sí. que David. en su libro, ¿perdón? David Bosch. David Bosch, que en su libro, bueno, muchas de las menciones que hiciste es a través de él, dentro de un contexto de los años 70 en Inglaterra. Sí. Hoy. Bien, quizás muchos no sabemos, o muchos no se acuerdan, qué es lo que sucedía en ese entonces, para entender, si el contexto, para poder entender cómo actuó la Iglesia en esa sociedad. ¿Podrás, en pocas palabras, una reseña sobre eso? ¿Lo sabés? ¿Te acordás? No, a ver, el librito Misión en Transformación de David Bosch es un libro que se escribe en el año 98, más o menos, ¿sí? Pero el otro autor, Newing, ese sí es inglés y David Bosch es norteamericano, pero se dan la mano en esta crítica a cómo la idea de la misión de Dios cobró una fuerza donde se metió mucho en la sociedad, pero no tuvo las herramientas como para dialogar saludablemente con la sociedad, entonces se diluye en una acción social para transformar el mundo desde ahí, pero pierde este carácter evangélico, ¿no? La comunicación de Cristo como el gran eje, el gran centro, ¿no? Entonces hacen una crítica no a la misión de Dios como concepto, que es lo que vimos, sino a cómo ciertos sectores de la iglesia lo interpretaron, ¿sí? El contexto en realidad, o sea, es mucho. Lo que yo entiendo de esos momentos de la iglesia, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del XX, hay toda una puja entre lo que se conoce como el liberalismo teológico y el ala más conservadora de la teología. Un liberalismo, ¿qué significa liberalismo teológico? Es una corriente europea donde la Biblia se comienza a interpretar con sospecha, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Jesús no caminó sobre las aguas, fue un reflejo de la luna que hizo ejemplos que buscan desmitificar el Evangelio, ¿no? Es decir, hay explicaciones ahí que tienen que ver con la época que vivieron los discípulos, pero que en una sociedad científica tienen otra explicación. Entonces hay una forma de pensar la Biblia y la teología que con herramientas que en ese momento la sociedad brindaba, interpretó la Biblia. Y eso se le conoció como liberalismo teológico. En contraste de eso, surge en Estados Unidos una corriente que para que no llegue ese liberalismo, que se llama fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo lo que busca es contrarrestar el liberalismo y decir, por ejemplo, la Biblia es inerrante, la Biblia se interpreta literalmente, y hay distintos principios fundamentales para interpretar la Biblia. Eso se le conoce como fundamentalismo teológico. Estas corrientes llegan a Latinoamérica con fuertes agencias misioneras. Los norteamericanos, ¿no? El evangelio que viene de Estados Unidos es el evangelio que más fuerza tuvo en el continente sudamericano, ¿no? Con agencias misioneras que venían de allá. La Iglesia Bautista, la Alianza Cristiana y Misionera, algunas corrientes pentecostales, donde esta idea de América para los americanos, bueno, se mezcló con el Evangelio también. Y algunos poquitos presbiterianos, como Juan Mackay, escocés, que al principio del siglo XX vino por estos lados, pero que la fuerza más liberal de interpretación del Evangelio no llegó tanto a Latinoamérica. ¿Sí? Acá llegó la fuerza más fundamentalista, ¿no? Más de derecha. ¿Eh? Más de derecha, digamos, para ponerlo. Sí, tratemos de salir de ese binomio para no generar tensión, pero sí está muy alineada hoy, por ejemplo, al republicanismo en Estados Unidos y a la derecha en Latinoamérica. Entonces, cuando
las agencias misioneras comenzaron a trabajar, bueno, ¿qué es la misión de la iglesia? Este concepto que trae Calvart en los años 30, los años 50, Calvart es un teólogo que trae un respiro a la iglesia, porque no es ni liberal ni es fundamentalista. Se le conoce como un neo-ortodoxo. Es alguien que es ortodoxo y que dialoga con lo clásico de manera saludable, está muy al medio. Uno de los principios que trae Calvart es el de la misión de Dios. Dios está actuando en medio de nosotros. Justamente ese concepto, después llevado a la práctica, hizo que estas corrientes fundamentalistas o liberales de la teología los llevaran cada uno para su lado. Ese concepto de misión de Dios, de un Dios actuando en la historia, al liberalismo le resirvió. Y todo lo que conocemos como teologías tercermundistas o de la liberación o del género, todas estas teologías se agarraron de esta idea de un Dios actuando en el mundo, y este autor, Newbink, dice que usaron la herramienta marxista para interpretar la misión de Dios y hacen de la iglesia, ¿no?, una iglesia que busca transformar desde la lucha entre opresor y oprimido el reinado de Dios, pero que no invita a la decisión del Cristo de la cruz, ¿no?, sino que invitan a un camino de justicia, pero no donde la justificación es lo primero, ¿no? Entonces, a la pregunta que me haces, ¿qué pasa en los años 70, 80? A nivel, diríamos, ideológico y cómo eso atraviesa el cristianismo, es esto, son estas dos vertientes tratando de interpretar la Biblia y de llevarla a una práctica, ¿no? La misión de Dios como concepto en esos años no es ni liberal ni fundamentalista, ¿sí? La misión de Dios viene a generar un equilibrio donde recupera el carácter esencialmente misional de la iglesia, donde no se trata de dejar de ser iglesia por involucrarnos en estamentos sociales, ni por involucrarnos en la política, ni por involucrarlos en... No, no tenemos que pensar involucrarnos. Si nos toca trabajar en eso, somos esencialmente misioneros ahí donde estamos, ¿no? Y tampoco el cerrarnos a un evangelio que lo único que hace es satisfacer nuestros dolores del alma, ¿no? Que si estamos llorando nos consuela y que si nos falta plata, bueno, Dios no te va a dejar faltar. Tampoco es espiritualizar la cosa, que está más del lado del fundamentalismo que viene de Norteamérica, ¿no? Del evangelio de la prosperidad, de que estando con Dios todo va bien. Bueno, tampoco es eso. Como tampoco es diluir la cosa a una acción social, tampoco es la espiritualización. La misión de Dios es contextual, encarnacional, comunitaria, comunidades de contraste, donde somos pueblo que se entiende con sentido, y ese sentido no es vivir solo para nosotros, ¿no? En los años 70 y 80 estaban estas tensiones. La misión de Dios, trabajada por estos dos autores y tantos otros, vino a ser como un concepto muy, muy de salvataje en el ámbito protestante, ¿no? Calvart es un teólogo de mediación en ese contexto, que trajo un respiro a la teología protestante en aquel entonces. Sí. No sé. Eso. Muy bien. Hasta me olvidé de que estábamos preguntando. Ah, bueno. Esto, ¿no? ¿Cómo hoy piensan ustedes que con todo esto en mente, ¿no? ¿Cómo podemos pensarnos como iglesia? Ayer hablaba con un amigo sobre lo que ha sido este tiempo, de pandemia, y de cómo la iglesia, por lo menos así yo la siento hoy, acá capaz que hasta me puedo confesar con ustedes, cómo la iglesia ha sido un aprender quizás a que con todos los valores que tenemos, este tiempo de aislamiento ha sido casi un acto de sobrevivencia, que no es menos, ¿no? No es menor, pero el poder ya encontrarnos, hacer esto, la virtualidad, generar espacios de encuentro,
como que la iglesia, lo que somos, podríamos decir sobrevivimos, ¿no?, a esta situación y estamos sobreviviendo. Pero también es no perder el rumbo de nuestro carácter de ser para otros. Porque también esto de buscar la supervivencia entre nosotros nos puede hacer perder la fuerza misional, ¿no? De ahora, ¿qué se viene? ¿Cómo vamos a hacer iglesia para otros? ¿No? ¿Cómo abrimos lo que somos para el barrio en el que estamos, para la sociedad en la que vivimos, en los vínculos que tenemos? ¿Cómo vamos a diagramar la comunidad de fe en su sentido de missio Dei, ¿no?, de ser para otros? Hasta acá ha sido sobrevivir, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para seguir siendo iglesia misional, ¿no? Iglesia que se abre para otros, iglesias que está en contacto con otros, iglesias que entiende que Dios, como creador de todo, está buscando la redención de su creación, de sus criaturas, ¿no? Es como una gran reflexión que ayer teníamos con un café ahí de por medio, con mucho calor, pero tomándonos, no un jugo, un juguito. Sí. No sé qué les parece a ustedes, no sé si han pensado en eso, o cómo lo vienen viviendo, cómo vienen proyectando. ¿Qué fue eso? No, bueno, o sea, me quedé con un montón de cosas pensando en un montón de cosas a partir de lo que fuimos escuchando hoy. Parece como que tener un panorama de cómo ha sido a lo largo de la historia, o sea, de poder ver experiencias a lo largo del tiempo. Nosotros también estamos en la historia y estamos en un tiempo. Creo que está bueno poder ser honestos en cuanto a cómo percibimos, cómo nos vemos hoy nosotros, ¿no? Como comunidad de Dios, en cuanto a nuestro ser llamados, a ser cuerpo, a ser iglesia, a ser comunidad, esto de ser lo que estábamos viendo al final, ¿no? Bueno, qué tan evangelizadores, qué tan encarnacionales, qué tan contextuales, qué tan comunales somos, ¿no? O sea, de poder capaz percibir en todos estos, sí, son como rasgos de nuestro ser y nuestro llamado a ser. Creo que está bueno poder plantearnos en lo personal y nos quedan un montón de cosas para trabajar después como grupo, ¿sí? Para decir, bueno, ¿qué nos está queriendo decir el Señor también en este tiempo a nosotros, ¿no? En cuanto a cómo nos percibimos y cómo nos vemos y a qué nos está invitando, ¿no? Tal vez no sé, me quedó la imagen de lo que vimos en Hebreos, de esto de poder despejar el camino o despejarnos para poder percibir un rumbo con respecto a un llamado, ¿no? Entonces capaz está bueno trabajar eso y decir, bueno, en qué cosas capaz nos distraemos y no estamos percibiendo la invitación de Dios a algo que, para dónde va el Señor en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es el corazón de Dios y a dónde nos lleva? Mira, hay algo que hoy no les traje, pero en el mismo librito este de Misión en Transformación de David Bosch, él tiene el capítulo, o la segunda parte, el capítulo 8, toda una sección sobre los paradigmas de la Reforma Protestante. Entonces, él dice, el texto misionero del periodo patrístico, ¿no?, griego fue Juan 3:16, dice, ¿no? En el catolicismo medieval fue Lucas 14:23, ¿no?, que no me acuerdo lo que dice ahora, perdónenme. Y quizás, dice, uno puede tomar Romanos 16:17 como el texto misionero del paradigma teológico del protestantismo en todas sus formas, ¿no?, el de la justificación por la fe. Entonces, me pareció interesante identificar que en los distintos momentos de la historia de la Iglesia, la espiritualidad cristiana, ¿no?, alguien que busca apasionadamente el sentido de ser iglesia aquí y ahora,
está respaldado siempre por un texto bíblico, podríamos decir, ¿no? En el caso de Martín Lutero fue redescubrir que la salvación no es un comercio, que la salvación no está en manos de nadie, solamente es don de Dios y es gratuidad divina, ¿no? Eso que para nosotros es tan básico y fundamental, quizás es tan básico y fundamental que parece ser, perdió fuerza entre nosotros, ¿no? Parece, digo, no creo que sea así. Pero digo, está bueno, quizás yo me hago la pregunta, ¿qué texto hoy del Evangelio, de la Biblia, tiene esa fuerza que a mi contexto le puede hacer bien y que a la iglesia hoy la puede impulsar a seguir alineándose con la misión de Dios? ¿No? Está bueno. Yo les traigo un texto que para mí ha sido vital en esto, que es el texto que está en Hechos 17, y con esto ya los dejo en paz si no hay más preguntas o miradas. Ahí cuando está en el aerópago nuestro hermano Pablo, y comienza a describir quién es Dios, ¿no? Ese Dios desconocido que ellos tienen, y comienza a decir que fue el creador de los límites geográficos, y hace toda una descripción maravillosa, y llega ahí, y en un momento dice, y si bien no está lejos de ninguno de nosotros, ha generado caminos para, aunque sea a tientas, lo encontremos. Ese texto para mí, hoy en mi experiencia individual, personal y no comunitaria, bien contradictoria, pero bueno, en lo que a mí me pasa, me ha generado una fuerza evangelizadora, donde ya yo no me paro a dialogar con la gente para imponerles a Dios, porque si eso que Pablo nos trae es palabra inspirada, entonces Dios no está lejos de esa persona con la que yo estoy hablando. Dios ciertamente está cerca de esa persona. Y Dios ciertamente ha hecho cosas para que esa persona, aunque sea a tientas, lo encuentre. Entonces, mi tarea misionera, mi ser misional, es acompañar a esa persona a redescubrir en qué momentos de su vida y de su historia Dios ha estado presente. Entonces, no impongo a Dios. No le voy a decir que está lejos de Dios. Me obliga a entrar en un diálogo hasta que esa persona descubra que Dios siempre ha estado cerca de ella, o de él, ¿no? O que esa persona, su creador, siempre ha estado cerca de él o de ella, ¿no? En mi experiencia, ese texto de Hechos me ayudó muchísimo a cambiar mi paradigma de cómo evangelizar hoy, ¿no? Es invitar al otro a un redescubrimiento de que Dios siempre ha estado con él o con ella. Que no es lo mismo que imponer a Dios, ¿no? Hermoso. Muy Recuerdo bien. de Sí. el mismo pensamiento, y es justamente en el mismo pasaje, ¿no? Cuando comenzamos la obra acá en Tristán Suárez, el pasaje era al Dios no conocido. Y me acuerdo que alguna vez cuando lo tuve a Julio López de profesor, dijo un concepto que tiene que ver con lo que estuviste hablando hoy. El concepto de la base de Dios, es decir, todos tenemos de alguna manera una base de saber que hay un Dios y trabajar justamente sobre esa base de Dios. ¿Cuál es la fe? Y cómo llegar, justamente, cómo Dios se acerca al hombre. Y me acuerdo que cuando comenzamos acá, es decir, ¿qué iglesia queremos ser acá? Y era justamente presentar a ese Dios que muchos no lo conocen y que justamente queríamos mostrarlo a través de Cristo. Está lindo. Está lindo. Sí, que esto nos impulse, ¿no? a entender que todo lo que estamos haciendo hoy, con lo que hacemos, bien o mal, como nos salga, es evangelización, ¿no? Yo creo que hay que naturalizar un poco más nuestra práctica evangelizadora, ¿no? Eso no significa no perder la fuerza de la comunicación, pero hay que entender que comunicar de repente puede disociarnos de la práctica, ¿no? Porque la práctica es más difícil.
Juan tiene ese paradigma, ¿no? Que sean uno para que crean. Y creo que pocas veces se invierte en un programa evangelístico que tenga que ver con la unidad de lo que ya estamos, para que el mundo crea. Eso es más difícil, eso es más difícil. Muy bien, gracias. Gracias, Montegrande, por invitarme. Bueno, te Gracias, agradecemos. Marcos, gracias. Gracias, Marcos. Gracias por la reflexión que nos trajiste. De nada, gracias a ustedes.